Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Es una bendición una vez más estar delante de ustedes para transmitir, para exponer, para enseñar la palabra del Señor. Gracias a todos aquellos que se conectan. Un saludo a mi padre José de Jesús, su esposa, sus hijos, a la congregación de Restauración Nezahualcóyotl, a cada uno de ustedes que se conectan. Gracias, quiero mandar saludos a todos aquellos que se conectan, a los hermanos, los siervos de Everest, de Washington, a la pastora de Zacatecas, los pastores de Tijuana, la pastora de Hidalgo, a todos aquellos que se conectan. Les mandamos un fuerte abrazo, bendiciones en el nombre de Jesús, bendiciones primeramente espirituales, fuerza, valor, fortaleza, para que podamos seguir en este camino al cual nosotros hemos decidido o el Señor nos ha llamado a caminar. Recuerda, es una lucha, una batalla, es una guerra día tras día. Saludos, pastor, a Abelardo, siervo fiel bendito, a su esposa, a su familia. Gracias por conectarse. El camino del Evangelio es un camino de valientes, de esfuerzo, de dedicación, de sabiduría. Por eso mismo el Señor nos ha dejado su palabra. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor. Y al decir temor no quiero decir que es miedo o pánico, sino es respeto y reverencia a Dios. Cuando nosotros empezamos a tener ese respeto, esa reverencia por Dios, aunque no lo conozcamos bien o no conozcamos bien la lectura, ese temor, ese respeto, esa reverencia nos va a evitar cometer muchos actos ilícitos, a practicar obras que sabemos por nuestra conciencia que son malas. Y eso nos va a ir dando sabiduría, nos va a ir apartando. Entonces, no estamos solos, Dios nos equipó con la oración, con la palabra que es poderosa, con el nombre de Jesús. Hay muchas armas que la Biblia enseña, tal vez más adelante hagamos una enseñanza sobre todas las armas espirituales, porque Corintios 10:4 dice que nuestras armas no son carnales, sino sobrenaturales, celestiales, para derribar todo argumento, toda fortaleza, aun para luchar contra los demonios, las huestes, las potestades. Son armas que nosotros tenemos que conocer, que saber. Entonces es muy importante que nosotros nos instruyamos, estemos escuchando la palabra, que alguien nos la esté enseñando, un pastor, un servidor, un anciano, que usted tenga un lugar donde congregarse. Recuerde, Dios tiene los tiempos, Dios conoce su vida, Dios conoce mi vida y sabe en qué momento Él nos va a usar. Él hace llamados circunstanciales, hay llamados de hombre, pero hay llamados sobrenaturales. Y de la manera que usted se prepare es de la manera que Dios lo va a usar. Nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento que Dios usó pastores, Dios usó gente que no estaba preparada, joven como Jeremías, como Isaías que decía que era impuro de labios, Amós que era un pastor, no era hijo de pastores ni descendencia de pastores. Podemos ver que Dios utiliza todo. En el Nuevo Testamento vemos que utilizó a Pedro, también utilizó a Pablo. Y Pablo, como era un hombre preparado, nosotros podemos ver que se escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Dios usa según como nosotros nos preparemos, nos capacitemos, nos dejemos guiar por su Espíritu Santo y nos neguemos a nosotros mismos. Hoy yo quiero hablarle del fin de una nación que se alejó de Dios. Ese es el tema de hoy. Espero que me alcance el tiempo, si no, pues lo dejamos en dos enseñanzas. Así es que vamos a empezar a orar, vamos a darle gracias a Dios porque nos permite una vez más escuchar de su palabra. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Gracias por tu amor infinito, Padre, porque tu palabra dice que tu mano no se ha cortado, ni tu oído se ha ocultado para escuchar, sino que nosotros, Señor, nos apartamos. Padre Santo, bueno y misericordioso, gracias, Padre Santo, porque hasta este día tu misericordia se ha mostrado en nosotros, tus hijos, en tus siervos, tus ministros, en tu creación, Señor.
Gracias porque tú eres bondadoso con todos y hasta este día, Padre. Tú, Señor, has retrasado, Señor, el venir a este mundo, a esta tierra, a recoger los tuyos. Y si lo has hecho, Señor, es porque tú tienes misericordia porque nos das tiempo, Padre bendito, a que nosotros nos arrepintamos, a que mejoremos nuestros caminos, a que nosotros nos volvamos hacia ti con todo nuestro corazón, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo de Dios, auxílianos y ayúdanos para saber interpretar y recibir la palabra que hoy tú nos tienes, que a través de tu palabra y de tu santa unción tú disiernas lo que hay en nuestra mente y nuestro corazón, que nos hagas entender, que quites todo velo espiritual que pueda haber para no seguirte como tú nos ordenas, como tú nos pides, como a ti te agrada, oh Señor. En el nombre de Cristo Jesús, no nos eches de delante de tu presencia, Señor, ni nos quites tu Santo Espíritu, Padre. Por el contrario, Señor, así en tu gran amor y tu misericordia con el cual nos escogiste y nos llamaste, así, Señor, acércanos más a ti. Lamentaciones 5:3 dice: vuélvenos a ti, oh Jehová, y nos volveremos con todo el corazón. Renueva nuestros días como al principio, Padre. Vuélvenos a ti, oh Señor, con todo nuestro corazón. Vuélvenos y nos volveremos, oh Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Bueno, pues mire, una vez más aquí delante de ustedes quiero dar el ejemplo de lo que le pasó a la ciudad de Jerusalén, a la nación de Dios, al pueblo de Israel, el cual era y es el escogido, el cual Dios sacó con mano poderosa del pueblo de Egipto. Vamos a tomar de base el libro de Jeremías, la historia que Jeremías cuenta, y vamos a empezar con Jeremías capítulo 2, verso 5. Dice así: así dijo Jehová. Fíjese, Dios siempre está buscando gente que hable su palabra, que sea su vocero, que sea un instrumento para transmitir su unción y su palabra. Porque todo lo que está escrito, sí es cierto, lo escribieron los hombres, pero fue inspirado por el Santo Espíritu de Dios, que es Dios mismo. Y así dice Jehová, Jeremías 2:5, así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí? Dios está confrontando al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías, preguntándoles: ¿qué maldad yo les he hecho para que se alejen de mí? Y hoy en día nosotros podemos ver que el Señor mismo dice, a través de lo que está pasando, de sus siervos, a través de la naturaleza, a través de las profecías que se están cumpliendo, todo está indicando, todo está gritando, que Dios está diciendo: ¿por qué ustedes se están alejando de mí? ¿Qué mal les ha hecho yo? ¿Qué mal les hemos hecho? Porque eso fue lo que dijo Jeremías al pueblo de Israel. ¿Qué maldad hallaron en mí, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Hoy en día, ¿qué es lo que está apartando al mundo, al cuerpo de Cristo, para que se vaya tras la vanidad que este mundo ofrece? Fama, dinero, deleites, pasiones ocultas. ¿Qué es lo que tal vez a usted y a mí nos está alejando de Dios todavía, aún que nosotros ya conocemos? La desesperación, los problemas, el trabajo. Recuerde que todo lo que el mundo ofrece, además de que son cosas malas, son cosas vanas. Y el Señor nos pregunta hoy: ¿qué vanidad o atrás de qué vanidad nos estamos yendo que puede alejarnos de la presencia del Señor, de los planes del Señor, de los propósitos del Señor, de los llamados que el Señor nos ha dado? Es para pensar y meditar qué es lo que nos está alejando del Señor. Verso 6 dice: y no preguntaron o dijeron: ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Fíjese nada más, por sus mismas palabras, Dios está juzgando ahí a esta nación, porque les está diciendo: si antes ustedes decían que los había sacado de Egipto,
Si ustedes decían que los había llevado por un camino desierto, donde no había agua, donde no había alimento, donde antes no había pasado varón, y aún así los sostuve, los bendije, les proveí, los respaldé. ¿Por qué si eso decían antes? ¿Por qué si había cánticos ahora que ustedes se han ido tras esas vanidades que el mundo ofrece? ¿Por qué ustedes no recuerdan eso? ¿Por qué no dice hoy en día la gente, ¿dónde está Jehová que me ayuda? ¿Dónde está Jehová que me puede sanar? ¿Dónde está Jehová? ¿Dónde está el Dios Todopoderoso que me puede sacar de este estado de depresión, de tristeza, de amargura? Desafortunadamente, porque la gente se aleja, solamente invoca el nombre de Dios diciendo, ¿dónde está Dios? Si Dios existe, si Dios viviera, si Dios fuera verdadero, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tantas injusticias? ¿Por qué hay tantas muertes? ¿Por qué pasa todo esto en la congregación, en el mundo? ¿No será que ya nos alejamos de Dios? ¿No será que nos estamos alejando del verdadero evangelio? ¿No será que estamos fundamentando nuestra fe ya no en las escrituras, sino en métodos humanos, en el ecumenismo, tal vez en cosas que no están conforme a la palabra de Dios? Tenemos que tener mucho cuidado. No caigamos en ese error que cayó el pueblo de Israel diciendo ¿dónde está Dios? Para irse en cosas malas, en cosas vanas. Verso 7 dice, y yo Jehová los introduje en tierra de abundancia para que comiesen de su fruto y su bien. ¿Qué es lo que dice el Señor? ¿O qué es lo que está afirmando el Señor en esta escritura? Que Él cumplió su palabra. Aun aunque murmuraron, aunque dudaron, aunque lo hicieron enojar 10 veces, dice la escritura en el desierto, aun con todo eso Dios cumplió su palabra porque Él es fiel. Todo lo que Él ha prometido, Él lo cumplirá. Tarde o temprano usted verá su salvación, su prosperidad, su levantamiento en su ministerio, pero usted tiene que permanecer, no se tiene que alejar como esta nación lo hizo. Porque aquí dice que Él los tradujo a la tierra de abundancia para que comieran de su fruto y de su bien. ¿Pero qué termina diciendo el verso? Pero entraron y contaminaron mi tierra e hicieron abominable la heredad que yo les di. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor cumplió su palabra. Pero ¿quiénes fueron los que se desviaron? ¿Quiénes fueron los que no cumplieron lo que tenían que cumplir para seguir recibiendo y vivir eternamente en esa tierra que fluye leche y miel? El pueblo. Se apartaron de Él. Entonces vamos a ver, según la escritura, qué fue lo que hizo este pueblo para que Dios se apartara. Y también vamos a ver su fin, que yo sé que usted lo sabe. ¿Cuál fue el fin de Jerusalén en los tiempos del rey Nabucodonosor? Usted sabe que la ciudad, los muros fueron derrumbados, las puertas fueron quemadas a fuego, la casa del Señor, el santuario del Señor donde habitaba la presencia de Dios fue destruida, y los utensilios que ahora son los ministros, los servidores, los pastores, ¿qué pasó con ellos? Fueron llevados cautivos, estuvieron en cautividad en Babilonia, y Babilonia sabemos que quiere decir confusión. Y hoy en día se repite la historia porque no hay nada debajo del sol. Así como en aquellos días el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Judá, de Israel, se alejó de Dios y se destruyó la ciudad, se destruyeron los muros, se destruyeron las puertas, se destruyó el templo, se llevaron los utensilios. Hoy en día, no solo el pueblo que no conoce, sino también el pueblo que conoce la escritura, está viviendo este cautiverio, esta destrucción. ¿Por qué? Porque están en cautiverio, en delitos, en pecados, en codicia, en avaricia, en fama, en dinero. Tienen por Dios al dinero, engañan, ultrajan, decepcionan a la gente, a sus seres queridos. ¿Todo por qué? Por obtener más, por lo que este mundo ofrece. Los muros están caídos porque la gente ya no ora, ya no intercede, las puertas están destruidas. ¿Por qué? Porque entran y salen cosas a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestra familia, y como no hay protección, estamos desamparados, estamos cautivos. En ese tiempo el pueblo de Israel, la ciudad de Jerusalén, el pueblo fue destruido. No había donde la nube, la gloria, el fuego descendiera, y hoy mismo pasa lo mismo en el pueblo de Dios. No estoy hablando de la gente que no conoce porque no conoce, pero estoy hablando del pueblo de Dios, ministros, servidores, congregantes. No hay donde pose el Espíritu Santo.
No lo hay. ¿Por qué? Porque todo está en destrucción, familias destruidas, relaciones destruidas. La Biblia dice que cuando Noé mandó la paloma para ver qué había pasado, dice que la paloma volvió porque no posó, no encontró lugar donde posar. Hoy en día se repite la historia porque el Espíritu Santo está buscando hombres y mujeres, jóvenes, niños, adultos, en cual pueda posar el Espíritu Santo, pero como está en destrucción, está en ruinas, no hay comunión, no hay un altar, tiene que regresar al lugar de donde salió, que es la presencia de Dios. Entonces es muy importante que nosotros temamos, respetemos, temamos en cuenta y escuchemos lo que la palabra dice para que la presencia de Dios no se aleje de nuestra nación, de nuestra comunidad, de nuestra congregación, aún de nuestra propia vida. Mire cómo dice Jeremías capítulo 1 verso 2, dice: palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11, de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Yo sé que usted sabe que Josías fue un rey que amó al Señor con todo su corazón y volvió a reformar todo. Quitó los altares altos, las imágenes de acera, los templos de Baal, los sacerdotes de Baal. Todo él destruyó y empezó a la construcción y la remodelación, a las nuevas reformas según la escritura que decía. ¿Por qué? Porque él amó a Jehová con todo su corazón. Y dice la palabra que su reinado duró 31 días. Pero él tuvo 2 hijos, de los cuales 2 fueron reyes. Uno fue Joacim y otro Sedequías. Pero la palabra dice que ellos no hicieron conforme a la voluntad de Dios. Ellos anduvieron en sus vanidades, siguiendo a otros dioses, oprimiendo, alejándose. Y cada uno sus reinados, tanto de Joacim como Sedequías, solamente duraron 11 años. 11 años y terminaron mal. ¿Por qué? Porque se alejaron de Dios. No solo a ellos les fue mal, sino también al pueblo, a Jerusalén, porque siguieron lo que los reyes les indicaban, lo que los reyes les permitían. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta eso, mucho cuidado con lo que nosotros permitimos en nuestra congregación, como servidor, como ministro, como pastor. Mucho cuidado qué es lo que permitimos en nuestros hogares, porque todos podemos caer en la condenación de pagar nuestras consecuencias por nuestras obras. Recuerde, el pecado nos va a alcanzar algún día. Así como dice Deuteronomio 28, que si nosotros obedecemos los mandamientos, los estatutos, las ordenanzas de Dios, las bendiciones nos van a alcanzar. No necesitamos corretearlas, ellas solitas nos van a alcanzar. Pero también debemos de tener cuidado, porque la Biblia dice que si no obedecemos, si nos apartamos, que si nos alejamos, así como el pueblo de Israel se alejó, el pecado, las consecuencias del pecado nos van a alcanzar. Entonces aquí podemos ver que ellos tomaron sus malas decisiones no porque no tuvieran instrucción, no porque no hubiera profeta, no porque no hubiera quien les dijera lo que tenían que hacer, no porque les faltó el consejo de la palabra. Ellos solos tomaron la decisión de alejarse. Hoy en día nadie, ni un pastor, ni un sacerdote, ni un cura, nadie nos puede forzar a recibir la palabra del Señor. De igual manera, nadie, ni el mismo diablo nos puede obligar a hacer lo malo. Cada uno toma sus decisiones. Cada uno se esfuerza por lo que quiere. Y cada uno va a tener la paga de sus obras, sean buenas o malas. Romanos 3:23 dice, la paga del pecado es la muerte. Fíjese. Para recibir una paga alguien tiene que trabajar. ¿Y cuánta gente hoy en día aún en la congregación trabaja para pecar, trabaja para recibir ese pago que es la muerte? Muerte no solo espiritual, sino también física, muerte también sentimental, muerte económica, muerte sentimental. Acaba uno entristecido, acaba uno amargado, acaba uno dolido. Hoy cuánta gente sin saber lo que es ser un ateo dicen soy ateo, no creo en Dios, pero
¿Pero por qué? Porque no saben lo que dicen, solamente porque ellos vivieron cosas, sufrieron cosas a causa de las consecuencias de su vida, de su descendencia, de sus obras, se airan con Dios. Dice la palabra en Proverbios, el hombre toma malas decisiones y al final, al ver las consecuencias, se enoja contra Dios y dice, no hay Dios, ¿dónde está Dios? Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué les pasó eso a la nación de Israel? Porque se apartaron. Y vamos a ver cómo fue que ellos se apartaron, qué fue lo que hicieron para que nos sirva de ejemplo y de enseñanza para que nosotros no lo hagamos. Jeremías 1:14 dice, me dijo en Jeremías 1:14, me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, hablando de Jerusalén. Porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros dejamos a Jehová, ahora que hemos sido idos, que hemos sido plantados ahora en la vid que es Jesucristo, nosotros podemos traer juicio a nuestra vida. Porque aquí Jeremías 1:16 dice, y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron, e incensaron a otros dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Fíjese cuáles son las primeras cosas que dice aquí Jeremías en el capítulo 1. ¿Por qué se alejaron? ¿Por qué nosotros nos podemos alejar de la presencia de Dios? Porque dice que rindieron culto, incensaron a dioses extraños y a la obra de sus manos adoraron. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de que Dios desatara sus juicios, de que antes de que Dios permitiera que el rey Nabucodonosor derribara los muros, quemara las puertas y llevara cautivo al pueblo de Jerusalén, antes de todo hubo alguien que les dijo, están haciendo cosas que son incorrectas delante de la voluntad de Dios. Pero ¿qué fue lo que hizo el pueblo de Israel y qué es lo que hacemos muchas veces? No escuchamos, seguimos practicando, seguimos haciendo, no nos seguimos sujetando a las órdenes tal vez de nuestros pastores, de nuestros servidores, a las órdenes que el Señor da. Entonces, recuerde, cuando llega algo, cuando viene un juicio o cuando viene el pago de las consecuencias de nuestras decisiones y de nuestros hechos, es porque el Señor ya nos habló. Él estuvo hablando a través del mundo, a través de sus siervos, a través de la escritura, a través de las palabras. Hoy habla a través de las enfermedades, de las pestes, de los terremotos, de las epidemias, del clima, pero aún así la gente no quiere escuchar. No quiere hacer caso, no se quiere volver. Por el momento nada más cuando tiembla, cuando hay tsunamis, cuando hay desastres, cuando hay pestes, solamente tienen el Dios mío en la boca, Dios mío, ayúdanos, Dios mío, no nos desampares. Pero cuando pasa todo, cuando todo se empieza a estabilizar, vuelven a los mismos caminos, así como el pueblo de Israel. Porque aquí Dios habla de que pondrá su palabra por obra, por cuanto lo han dejado. Ellos tenían oportunidad de volverse con todo su corazón, pero no quisieron. Estaban tan acostumbrados a lo que otros pueblos les ofrecían, que ellos estaban cómodos, que ellos pensaban que iban a estar bien, que Dios los iba a perdonar, que nunca iba a emitir o a soltar un juicio. Pero la misma palabra dice que Jehová es grande en misericordia y tardo para la ira. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se acaba su misericordia, aún se tarda para enojarse, aún se tarda para emitir un juicio, pero de que lo va a hacer, lo va a hacer. Nadie puede burlarse de Dios, nadie puede engañarse a Dios. Entonces aquí Dios habla que Él iba a poner por obra lo que Él había dicho, si no se recataban, si no se volvían con todo su corazón a hacer lo que hacían desde un principio. ¿Y por qué se habían alejado? Dice aquí Jeremías 1:6, por adorar a otros dioses y por adorar la obra de sus manos.
Y sabemos que adorar es servir, adorar es rendir culto, adorar es respetar, adorar es dar, adorar es invertir tiempo, dinero y esfuerzo a eso. Cuando una persona adora a algo o a alguien, está invirtiendo, le está dando respeto, le está dando reverencia, le está dando tiempo, le está dando dinero, le está dando su esfuerzo, le está dando su amor, su pasión. Pero aquí dice que se alejaron porque adoraron a otros dioses y adoraron la obra de sus manos. Le pregunto yo, ¿a qué usted le está dando más prioridad en su tiempo, en su dinero, en su esfuerzo que a Dios? ¿En qué está invirtiendo su tiempo? ¿Está usted honrando a Dios? ¿Está usted adorando a Dios? Dándole su tiempo de oración, de comunión, de congregarse, de apartarse de lo malo. Porque aquí en Éxodo 25 dice que no adoraremos a otros dioses, y esa palabra adorar es inclinarse. A veces nos inclinamos más por un trabajo, por un patrón, por un amigo, por el esposo. A veces le tenemos más miedo a la esposa que a Dios y dejamos que ordene nuestra vida, que ordene la casa. Y eso es adorar más a la esposa o al esposo que a Dios. Dice que también se apartaron de ellos, o Dios se apartó de ellos porque adoraban más la obra de sus manos. Y recuerde, adorar es arrodillarse, dar culto, dar un servicio, dar dinero, dar tiempo. Hoy cuánta gente hasta tiene 2, 3 trabajos, se invierte más, adora más, sirve más al hombre que a Dios. Se olvida de ir a los cultos, a los servicios, a los discipulados. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, llegó un momento en que le reclamaron a Moisés, figura del pastor, estamos hastiados de este maná, estamos hastiados de este pan ligero. ¿Figura de qué es? De que hay congregantes, hay personas, son ministros que pueden decir lo mismo. Estamos hartos de esta palabra, estamos hartos de ir a la iglesia, estamos hartos de seguir esforzando, estamos hastiados de venir a congregarnos. Eso puede hacer que la presencia de Dios se aleje, porque es lo que dice, que aquí se alejaron porque adoraron más la obra de sus manos. A veces le invertimos más tiempo en el celular que en la Biblia. A veces le invertimos más tiempo en la obra de nuestras manos, que usamos el celular para estar jugando, para estar viendo películas, para estar en las redes sociales, que estar en comunión con el Señor, que estar meditando. Las redes sociales no son malas, solamente hay que saber usarlas. Ahora podemos descargar la Biblia y estar oyendo cuando trabajamos, cuando viajamos, cuando hacemos los quehaceres. Entonces es muy buena las redes sociales si nosotros las sabemos usar. Así es que tengamos mucho cuidado, no honremos, no sirvamos más la obra de nuestras manos. No es malo trabajar, no es malo divertirse, pero si nosotros sacrificamos el tiempo que le toca a Dios por hacer eso, ya estamos honrando más la obra de nuestras manos. Así es que tengamos mucho cuidado. Aquí en Romanos 12:1 dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, racional. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros presentamos nuestro cuerpo a algo o a alguien con respeto, con temor, con esfuerzo, estamos poniéndolo en un culto racional, ya sea para el trabajo o para algo, para alguien. Entonces no cometamos el error de dar mayor esfuerzo, mayor tiempo, mayor dedicación, mayor presentación, mayor actitud en algo que no sea la presencia de Dios, la congregación, el tiempo con Dios. Jeremías 7:1, en Jeremías 7:1 vemos una vez más otro aviso, otra palabra que Dios dice al pueblo de Israel para que mejoren sus caminos y sus obras, para que no vaya a pasar lo que Él ya ha dicho, que venga la cautividad. Jeremías 7:1 dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama ahí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová.
¿Qué quiere decir esto? Que le está diciendo a los que ya se congregan, a los que conocen a Dios vivo y verdadero, a los que ya han sido partícipes del don del Espíritu Santo. Ahora no tenemos excusas. La palabra dice que el Espíritu mismo, la unción que permanece en nosotros, ella nos enseña todas las cosas y no hay necesidad de que nadie nos enseñe, porque el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos está enseñando, nos está corrigiendo, nos está redarguyendo, nos está diciendo no lo hagas. No camines así, no hables así, no pienses así, no reacciones así, no guardes ese enojo, ese resentimiento, no te amargues por lo que está pasando. No hay ninguna excusa. Aquí les está diciendo a los que ya conocen, a los que ya se congregaban, al pueblo de Dios, les ha dicho, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y los haré morar en este lugar. ¿Qué les está diciendo? Miren, si ustedes se refrenan lo que están haciendo, dejan de hacer las cosas malas, dejan de darle gloria más a otros dioses, a otras personas, a otros lugares, si ustedes me sirven antes sobre todas las cosas, yo voy a dejar que moren en este lugar. Y hoy es lo mismo que el Señor está diciendo a través de los siervos, de los ministros, a través de su palabra. Mejorad vuestros caminos. Porque la Escritura dice que va a haber unos días, y llegaron unos días en lo que a lo malo decían lo bueno, y a lo bueno le decían malo. Y hoy mismo estamos viviendo esos mismos días. La gente le llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Somos perseguidos, somos ultrajados, somos avergonzados, nos dejan en vergüenza porque queremos predicar el Evangelio, queremos poner orden, queremos transmitir lo que dice la palabra, pero ese es el precio que nosotros debemos de pagar. Cristo nos dejó escrito, si a mí me lo hicieron, si a mí no me reconocen que soy el Señor Maestro y se burlan, me dicen que yo no soy el Hijo de Dios, me van a escarnecer cuanto más a vosotros, pero debemos de tomar nuestra cruz y ser ejemplo, ser luz. Jeremías 7:3 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y yo os haré morar en este lugar. No se fíen en las palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Qué nos está diciendo el profeta Jeremías? Que en aquellos entonces Dios les decía, ustedes se fían y se confían que porque se congregan y porque ustedes ven que la presencia de Dios se manifiestan aquí es casa de Jehová. No crean, no lo crean, porque sus caminos y sus obras no van de acuerdo a mi palabra. Y hoy en día cuánta gente, cuántos ministros, cuántos servidores, cuánta congregación se confía teniendo obras malas, caminos malos, insujeción, rebeldía, falta de amor, falta de dominio propio para saber cómo conducirse hacia el prójimo y a nuestros enemigos o a los enemigos que tenemos. No solo porque nos congreguemos, no solo porque tengamos un lugar de congregación, no solo porque hayamos confesado a Jesús como nuestro... Porque aquí Jeremías les está diciendo, Jehová dice, no se confíen solo porque dicen templo de Jehová es este, templo de Jehová es este, templo de Jehová es este. Sus obras, su caminar, no indican que sea templo de Jehová, sino, como dijo Jesús, cueva de ladrones. Y fíjese qué interesante, dice que 3 veces dice, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Nos hablan nuestras 3 áreas, alma, cuerpo y espíritu. ¿Qué cosas habrá en mi alma, en mi cuerpo, en mi espíritu, que me están alejando de la presencia del Señor? ¿Qué cosas estaré velado o cegado para que yo me confíe tal vez de que yo soy el templo de Jehová? Porque la Escritura dice que ahora nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces tengamos mucho cuidado. Verso 7:5 dice, pero si mejoran cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieren justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieren al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaran sangre inocente, o en pos de dioses ajenos para su mal. Caminando. Es muy importante. Dice también que otra de las características que tenía el pueblo de Israel era que eran injustos con los hombres y su prójimo. ¿Qué quiere decir esto? Que no había justicia.
Dice la Biblia que tenían pesas falsas, que engañaban, que hurtaban, que robaban, que asesinaban. También dice que oprimían al huérfano y a la viuda. ¿Usted qué hace cuando ve a un huérfano? ¿Usted qué hace cuando sabe que hay viudas que están desamparadas? ¿Cuándo fue la última vez que en la congregación se habló de ayudar a las viudas o a los huérfanos, a las familias en necesidad? ¿Qué es lo que usted hace cuando un indigente le pide para un taco? ¿Qué es lo que hace cuando una persona que está en la avenida, que sabe que no tiene dónde vivir, no tiene qué comer, no tiene qué vestir? Cierra su mano, cierra su oído, cierra su ojo, cierra su corazón, porque por esto también fue que Jehová se apartó de la nación de Israel. Dice la palabra que también derramaban sangre inocente. Hoy podemos ver que mucha sangre inocente es derramada. Asesinatos, abortos, homicidios. Entonces es muy importante. Todo se está repitiendo. No hay nada nuevo debajo del sol. Todo tiene un tiempo. Lo que fue será y lo que es ya fue. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. No vayamos en pos de dioses ajenos, como dice aquí la escritura. Tengamos a Dios sobre todas las cosas. Va a haber problemas, va a haber necesidades, va a haber momentos en el cual Dios lo va a poner en que usted va a decidir si su familia o Dios, si su economía o Dios, si su descanso o Dios. No va a ser seguido, no va a ser siempre, va a ser momentáneo. Pero a través de esta enseñanza yo quiero que usted tenga en su corazón que va a haber momentos en el cual usted va a decidir si Dios o usted o su familia. Pero si Dios lo llegara a poner en esa situación es porque Dios tiene algo mejor. Así como en aquel día en el monte Moriah, donde Jesucristo fue crucificado, donde Abraham fue probado por su hijo, Dios le pidió lo mejor, Dios le pidió lo más querido, lo que más amaba, su esperanza, su descendencia. Le dijo, ve y sacrifícalo. ¿Y qué fue lo que pasó? Abraham, yo estoy seguro que él pensó muchas cosas, pero su fe, su temor y su reverencia a Dios, que sabía que lo podía resucitar o darle algo mejor, no le negó su hijo, lo más querido, lo más preciado, lo de más valor, lo puso entre la espada y la pared, como decimos o como dicen algunas. ¿Y qué pasó cuando estuvo a punto de matarlo? La voz del cielo le llegó diciendo, no lo hagas, Abraham, no lo hagas, porque ahora sé que me temes, que me obedeces, que me es importante. Y gracias a que él pasó esa prueba, Dios pactó con él y ahora nosotros podemos leer en la Biblia todos los beneficios que él tuvo, las recompensas. Entonces, démosle a Dios el primer lugar. Cuando haya, cuando no haya, en necesidad, en abundancia, en escasez, en todo momento, porque Dios es Dios de todo. Jeremías 11:14 dice así: Tú pues, hablando del profeta Jeremías, que era el intercesor, que era uno de los profetas en ese tiempo, Jeremías 11:14 dice: Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día que su aflicción clamen a mí. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Creen que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas puedan evitar el castigo? ¿Pueden gloriarse de esto? ¿Qué está diciendo Dios a través de su palabra? Que cuando nosotros se nos avisa, así como esta nación, se les dice y se le dice que se vuelvan a Dios con todo su corazón y no lo hacen, antes de irse su presencia de su vida, de esa nación, de ese pueblo, aún del templo, no va a escuchar las oraciones que le vemos a Dios. Porque aquí dice, no levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día en que su aflicción clamen a mí. Lo mismo dice Proverbios, los últimos versículos, dice, por cuanto llamé y no oí, no voy a escucharlos cuando su calamidad venga como un torbellino y los arrase. Entonces, nosotros temamos pues, rectifiquemos nuestros caminos, rectifiquemos nuestras obras, démosle a Dios el primer lugar en nuestra vida. Es un lugar en el cual va a haber sacrificio, esfuerzo,
temor, respeto, reverencia, pero no hay mejor lugar que estar en la presencia del Señor. Aquí dice que al alejarse de Dios va a traer la consecuencia de que nosotros no seamos escuchados. Hoy en día, ¿cuánta gente se ha apartado de la presencia del Señor? Hoy, ¿cuántos ministros que desafortunadamente no se allegaron a la palabra del Señor? Quisieron poner sus propias reglas, sus propias tradiciones, no dejaron que el Espíritu Santo los guiara, sino se guiaron por el pueblo, por los servidores, por la esposa, por el pastor, por los servidores, y tomaron malas decisiones. E iglesias, ministerios se vinieron abajo, quedaron endeudados, quedaron sin nada, quedaron sin ovejas. ¿Y cuál fue lo que pasó? Clamaron a Dios y se quejaron, tal vez, le dijeron ¿por qué? Y Dios no los escuchó. No es porque Dios hubiera sido malo, sino porque ellos tomaron sus propias decisiones. ¿Cuántas veces dice la Biblia que los pastores, en vez de cuidar al rebaño, los siervos, los ministros, los servidores, en vez de cuidar al rebaño que Dios ha puesto en nuestras manos, se cuidaron a sí mismos, buscaron sobrenombres, se buscaron apacentar a sí mismos, buscaron ganancias deshonestas, buscaron lugares de privilegio, lugares que todavía el Señor no les había dado, que sí eran para ellos, que sí están preparados para ellos, pero ellos se quisieron adelantar a la perfecta voluntad al tiempo del Señor. Entonces es muy, muy importante que nosotros aprendamos de estos ejemplos de por qué Dios se alejó del pueblo, de la ciudad de Jerusalén, por qué quitó su presencia y por qué permitió que fuera destruida, que los utensilios fueran robados, fueron saqueados, y aún en el reino de Nabucodonosor esos vasos fueran usados para usos viles. Y hoy en día pasa lo mismo con los servidores, los ministros, por cuanto tomaron sus propios caminos, no fueron justos con las ovejas, se apacentaron a sí mismos, se vieron por sí mismos. Ahora esos vasos que en un momento Dios los usó para su gloria, para su honra, para sanar, para liberar, hoy están usando y siendo instrumentos de drogadicción, de prostitución, de adulterio, de tráfico. Temamos pues nosotros, rectifiquemos nuestros caminos. Y no porque yo le predique o le enseñe de esta manera o le dé estos ejemplos, no quiero meter miedo en usted, no, sino solamente quiero que recapacite, porque Dios es un Dios vivo y verdadero. Es un Dios que cumple su palabra. Aún la palabra dice que el diablo, que el león, figura de Satanás, no vuelve atrás por nada. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros estamos fuera de la cobertura, fuera de los caminos, fuera del rail, estamos al acecho. Cuando nosotros estamos dejándonos guiar por nuestros pensamientos, nuestras emociones, cuando nosotros estamos dejándonos guiar por las obras de la carne, el león está al acecho y por nada vuelve atrás, nos va a agarrar, nos va a destruir. Él no tiene misericordia como nuestro Dios. Nosotros podemos ver que David, cuando hizo el censo y tentó a Dios, le dijo: ¿qué quieres, David? ¿Hambre, pestes o caer en las manos de Dios? ¿Y qué fue lo que dijo David? No quiero caer ni en las manos de los hombres ni en las manos de mis enemigos, porque ellos no tienen misericordia. ¿Cuánta menos misericordia va a tener el diablo, que solamente viene a robar, matar y destruir, a deshacer? Entonces es muy, muy importante que temamos. Volvámonos a Dios con todo nuestro corazón. Si hay algo, alguna área, alguna debilidad con la cual usted esté batallando, que lo esté alejando de Dios, de su comunión, de su familia, de su congregación, en aquel día no vamos a tener excusas. Dios nos va a decir: te di la oración, te di el nombre de Jesús, te di el ayuno, te di la palabra para que te fortalecieras. No hay pretexto. Está mi Santo Espíritu en ti, que te redarguye, que te enseña. Sigamos adelante. No hay pretexto para los que hemos sido llamados. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a tierra de los caldeos para bien. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré, y no los arrancaré,
Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo. Y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? ¿Qué es lo que el Señor nos está hablando? Él está diciendo, miren, a través del profeta Jeremías les está diciendo, por cuanto ustedes no están rectificando sus caminos, por cuanto ustedes no se están volviendo a mí de todo su corazón, por cuanto yo les he dado tiempo para que recapaciten y piensen y vean lo que está pasando, por cuanto se han alejado de mí y no quieren rectificar, quieren seguir con el tipo de vida y el estilo de vida que están haciendo, ustedes van a caer en cautiverio. Pero si ustedes se rinden, si dejan de confiar en el rey y en sus profetas y en los dichos mentirosos que están diciendo ellos, ustedes sí van a caer en esclavitud, pero yo los voy a restaurar, no voy a dejar que sean destruidos. En otras palabras, ¿qué le está diciendo? No puedo ahora hacer nada por ustedes. Las consecuencias de sus decisiones y del pecado que están cometiendo ya no la puedo evitar porque ya los alcanzó. Pero si ustedes reciben con humildad la disciplina de parte mía y el pago de sus obras o las consecuencias de sus actos, no me olvidaré de ustedes. Yo los restituiré, yo los volveré a plantar, no los arrancaré, y a través de eso renovaré un corazón. ¿Para qué? Para que ustedes se vuelvan con todo su corazón hacia mí. En otras palabras, ese proceso que ustedes van a pasar, o que la gente pasa hoy en día, o que está pasando, o no quiere pasar, es un proceso en el cual va a purificar el alma, el cuerpo y el espíritu. Pero el pueblo de Israel no quiso escuchar la voz del profeta. Escucharon a profetas falsos, escucharon la voz del rey Sedequías. Y hoy en día, tristemente, cuando un pastor, un profeta, un evangelista, un apóstol, un maestro trae una palabra de rectificar, de arrepentirse, de reconocer, hacen lo mismo que el pueblo de Israel con Jeremías, no escucha. Lo llaman fanático, lo llaman extremista, lo llaman que es muy exagerado. Y prefieren escuchar profecías vanas, prefieren escuchar profecías que les endulces el oído. Porque esto fue lo que Jehová les estaba diciendo. Van a tener que pagar las consecuencias de sus actos, pero después de eso yo los purificaré, a través de eso yo los purificaré, a través de eso yo les voy a enseñar, a través de eso yo los voy a centrar, a través de eso yo los voy a volver a moldear. ¿Para qué? Para que se vuelvan a mí con todo su corazón, pero no oyeron. Y sigue el verso 8. Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto, y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares donde yo los arroje. Y enviaré sobre ellos espada, hambre, pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Mire nada más, por dejar que la presencia de Dios se alejara, por no volverse con todo su corazón, por no rectificar sus obras, su caminar, por no hacer justicia al huérfano, a la viuda, por no volverse con todo su corazón, todo lo que le iba a pasar. Y pasa hoy en día lo mismo. El Señor dice que como higos buenos les va a dar oportunidad, solamente que reciban el consejo, que reciban la disciplina, que sean valientes para recibir ahora el pago por sus actos. Pero también hay gente que no quiere, que se aferra a seguir viviendo su estilo de vida. Y Dios no nos obliga ni a una ni a otra. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de elegir lo que quiere. Ya vimos que los que decidieron recibir con humildad y hacer caso a la voz de Dios y recibir la retribución por sus obras, iban a renacer, iban a ser reedificados, se iban a regenerar.
pero los que se siguieron aferrando a su estilo de vida, dice que hasta refrán iban a hacer de sus vidas y por maldición a todos los lugares donde ellos iban a llegar. Y la espada, el hambre y la pestilencia los iba a exterminar no solo a ellos, sino también a su descendencia, a sus hijos. Entonces, aprendamos, seamos íntegros, seamos honestos con el Señor, volvámonos a Él con todo nuestro corazón, porque Él ha dicho que va a cumplir lo que Él ya había profetizado a través del profeta Jeremías, pero ellos no mejoraban sus caminos. Jehová ha dado su edicto de lo que pasará con el rey, los príncipes y el pueblo por alejarse de Dios. Y hoy podemos ver que pasa lo mismo. Hay pestes, hay espada, hay pestilencia, hay hambre, hay pleitos callejeros, pleitos entre familias donde pierden la vida. Pero aún así la gente no se quiere volver a Dios. Solamente en los problemas no se saca el Jesús de la boca y el Dios mío, pero terminando todo vuelven a lo mismo. ¿Por qué? Porque no se han regenerado. No ha habido una transformación. Dice la Biblia que cuando el Espíritu Santo entra en una vida empieza a trabajar. La Biblia dice que cuando uno nace de nuevo, una nueva criatura es. Cuando uno recibe al Señor Jesucristo, si verdaderamente creyó con su corazón, si verdaderamente el Espíritu Santo entró en él, es imposible que siga igual. Cuando una persona es bautizada en las aguas y verdaderamente reconoce su estado, su condición, y está arrepentido y reconoce que necesita a Jesús como Señor y Salvador, después de subir de las aguas, hasta el rostro le cambia. Su manera de hablar, de vestir, de ser, de tratar cambia, porque es imposible que una persona que ha sido participante del don celestial que es el Espíritu Santo y del bautismo, no haya cambios en él. Entonces es muy importante. La evidencia de una salvación en una persona es su santificación y su estilo de vida diferente. Porque la palabra dice, déjeme buscarlo. Efesios capítulo 2. Dice, 2:8 dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues un don es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero ya que fuimos salvos, ya que recibimos al Señor, ya que nacimos, ya que somos una nueva creación, ya que nacimos en Él, dice que ahora somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Qué quiere decir? Que las viviéramos, que las practicáramos, no nada más que las hiciéramos de vez en cuando, cada año, cada 2 años, cada que queremos, cada que sentimos, cada que necesitamos un favor de Dios, no. La evidencia de una santificación, de una salvación, la evidencia de que vamos a una vida eterna, la evidencia de que Dios está con nosotros es porque su Espíritu Santo está en nosotros y empezamos a hacer las obras las cuales Él ha preparado para que las vivamos, las hagamos un hábito y una costumbre en nuestras vidas. Sigamos, mire cómo dice Jeremías 27:11. Mas a la nación que sometiere su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirviere, le dejaré en su tierra, dice Jehová, y la labrará y morará en ella. Hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo, someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia, y servirle a él y a su pueblo, y vivid. ¿Por qué moriréis tú y tu pueblo a espada de hambre y de pestilencia, según ha dicho Jehová, de la nación que sirviera al rey de Babilonia? Una vez más, todavía le está dando más oportunidades al rey, a los príncipes, a los sacerdotes. Pero ¿qué fue lo que hizo el rey Sedequías? No escuchó la voz de Dios. No defendió al profeta de Dios. Porque aquí en Jeremías 28:10
dice que el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló diciendo Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo, así ha dicho Jehová. Fíjese, ellos sabían que el profeta del Señor era Jeremías, pero no querían escucharle caso. Y la competencia, los que no eran profetas del Señor, quitaron el yugo del cuello de Jeremías y lo rompieron. Y ese mismo profeta que se llama Ananías empezó a decir cosas que Jehová ni le había dicho. ¿Cuántas veces hemos escuchado que hombres y mujeres de Dios hablan cosas que Dios no les dijo? ¿Cuántas veces a nosotros tal vez nos ha ganado la emoción, el sentimiento, y hemos dicho, el Señor me ha dicho esto para ti, el Señor me dijo esto para mí, y nada más son como corazonadas o cosas que necesitamos oír porque eso nos alienta por la situación que estamos viviendo? Entonces aquí dice la palabra que el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo, así ha dicho Jehová de esta manera, romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y después Jeremías siguió su camino. Y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ve y habla a Ananías diciendo así, ha dicho Jehová, yugo de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugo de hierro. ¿Qué fue lo que le pasó al pueblo de Israel en este momento o en esta ocasión? ¿Y qué es lo que nos puede pasar a nosotros si nosotros sabemos que hicimos cosas malas y tenemos que rectificar y no rectificamos? Y viene tal vez el pago de las obras, de las consecuencias o de las malas decisiones que hemos tomado. Aquí ya la palabra de Jehová había sido dada para el rey Sedequías y el pueblo de Israel, pero ellos no aceptaron. Ellos querían seguir luchando por sus propias fuerzas. Ellos querían seguir adelante con sus propios medios, con su propia palabra, sin la guianza ni la presencia del Señor. ¿Eso no se le hace familiar en la vida de muchos o aún en la vida de algunos de nosotros? Que queremos hacer cosas a nuestra voluntad, a nuestros tiempos, sin consultarle a Dios, sin decirle al Señor si su presencia va a ir con nosotros para hacer esto o aquello. A veces nosotros nos creemos más sabios que el Señor y tomamos nuestras propias decisiones con nuestra propia sabiduría, viendo que nos está yendo mal, viendo que no hay trabajo, viendo que hay pleitos, viendo que las cosas no están bien, viendo que las puertas se nos están cerradas. Lo único que tal vez sale de nuestra boca es que es un proceso de Dios, que es una prueba de Dios, que Dios lo está permitiendo para enseñarnos algo, cuando nosotros no queremos ver que es por los actos y las obras que hemos estado haciendo y cometiendo que van en contra de la voluntad de Dios. Aquí Jeremías, por no hacer caso y por no obedecer y por no defender la voz de Dios a través del profeta Jeremías, Dios mismo usó al profeta Jeremías, ¿para qué? Para decirle muy bien, como diciéndole, le voy a dar un ejemplo. Muy bien, entonces esto que te está pasando no es suficiente para ti, para que tú te humilles, para que tú te vuelvas con todo tu corazón, para que tú me hagas caso. Entonces aquí te viene algo más duro, algo más pesado y algo más duradero. Entonces, por no hacer caso de lo que les dijo Jehová y no temerle y no rectificar su camino, Él les puso un yugo más pesado y más difícil. De madera pasó a ser de hierro. Entonces, fíjese nada más cuántas veces nosotros, cuántas veces el pueblo de Dios, cuántas veces los ministros de Dios, por aferrarse a que estamos haciendo las cosas bien, tenemos que sufrir más y más y más, hasta que muchas veces muchos tenemos que llegar hasta lo más bajo para poder salir arriba. Y si salimos arriba no es porque hayamos querido, sino porque vemos que ya no hay nada más abajo. La única vía es para arriba, levantar los ojos. Entonces, si hay algo en usted, si hay algo en mí, si hay algo en alguien de nosotros, en nuestra congregación, en usted como siervo, como ministro, que hay algo que usted sabe que lo puede alejar de Dios, apártese porque usted perderá.
Apartémonos porque nosotros perderemos. Nunca le vamos a poder ganar a Dios. Si hemos actuado mal, si hemos caminado mal, si hemos oprimido a algo, a alguien, si nos hemos aprovechado de algo, de alguien, de la gente, de la congregación, de los hermanos, de los servidores, si nos hemos aprovechado de nuestros vecinos, es tiempo de que nosotros corrijamos. ¿Por qué? Porque podemos ver los ejemplos, las características, las evidencias de que el pueblo de Israel, la ciudad de Jerusalén hacía, y lo que tuvieron que hacer, lo que tuvieron que vivir, lo que tuvieron que pagar, y sobre todas las cosas, la presencia de Dios se fue de ellos. ¿Y cómo terminaron? En hambre, en espada y en pestilencia. Temamos pues nosotros, estamos a tiempo. Podemos ver todas las señales que hay alrededor de la tierra, alrededor del mundo. Podemos ver que todo lo que Dios, Jesús dijo en su palabra se está cumpliendo. Temamos y volvámonos a Dios con todo nuestro corazón. Todo aquello que pueda hacer Dios en mi vida, lo debo de apartar. Dios tiene que tener el primer lugar en mi vida. Dios tiene que tener el primer lugar en su vida. Sobre todo, Jesucristo dijo, el que no me pone a mí antes que a padre, a madre, esposa, esposo, hijo, hija, no es digno de mí. Todo tiene su tiempo. ¿Cómo se ha de sentir nuestro Dios que sacrificamos tiempo de la iglesia para ir al doctor, al hospital, para ir a visitar, para ir a hacer cosas, para ir a descansar? Pero ¿por qué no sacrificamos tiempo del trabajo? Porque sabemos que perdemos, ¿verdad? Entonces es muy, muy importante que nosotros veamos qué es lo que tiene o qué lugar tiene Dios en nuestra vida. ¿Qué tanto estamos sacrificando por Él, por su gloria, por su honra, por su obra? Porque eso puede hacer que se aleje Dios de nosotros. No solo de nuestro hogar, sino de nuestro ministerio, de una congregación, de un pueblo, de una ciudad, de una nación, de un país entero. Entonces hoy, hasta aquí le vamos a dejar en esta enseñanza. La próxima vez que me toca o me toque transmitir, vamos a continuar con este tema de el fin de una nación que se aleja de Dios, para que sea de enseñanza para nosotros, y no solo nosotros, sino nuestros hijos, porque recuerde, uno de los mandamientos que le dio Moisés después de que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, le dijo, y estas palabras que hoy yo te ordeno, las vas a escribir en tus postes, en tu puerta, para que cuando salgas y entres, las veas, las repetirás de día, de noche, caminando o en cama a tus hijos, para que no se olviden de mi ley. Entonces es muy, muy importante enseñarles a nuestros hijos, pero qué mejor ejemplo que con nuestros actos, con nuestros hechos. Una vez alguien dijo, hay que predicar la palabra en tiempo y fuera de tiempo, predicarla en todo momento y en todo lugar, pero solamente hablar cuando sea necesario. Así es que tenemos una tarea, sí difícil, pero el que lo puede está de nuestro lado. Somos débiles, pero el que es fuerte va delante de nosotros. Nosotros somos humanos, pero el poder sobrenatural del Espíritu Santo es el que nos equipa para seguir adelante, es el que nos esfuerza, es el que nos da la paz, la tranquilidad, la sabiduría, es el que pone los medios para que nosotros sigamos adelante, para que nosotros venzamos luchas, pruebas, tiempos, estados de ánimos. ¿Para qué? Para darle lo mejor y el primer lugar al Señor, para no apartarnos de Él. A veces nosotros oramos de alguna manera errónea, porque muchas veces oramos, Señor, no me sueltes de tu mano. Pero somos nosotros los que nos soltamos. Así es que hoy, en esta noche, es un buen tiempo para que le digamos, Señor, dame las fuerzas, las fortalezas de no soltarme de tu mano. Perdóname si te he dicho, no me sueltes alguna vez, porque tú nunca me sueltas. Tú has dicho que tú vas a estar conmigo por siempre y para siempre, que no me ibas a dejar ni a desamparar, que siempre me ibas a sostener con la diestra poderosa de tu mano. Así es que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza
Y si usted tiene algo difícil, alguna área, alguna emoción, algún tipo de pensamientos que lo hacen estar inconforme en su congregación, con su pastor, con su pastora, con su líder, con su esposo, con sus hijos, vamos a ponérselas al Señor. Que Él tome el control, hay que despojarnos. ¿Quiere ser lleno del Espíritu Santo? Estoy seguro que sí. ¿Qué es lo que usted necesita hacer para ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser lleno del Espíritu Santo? Vaciarme de mis ideas, de mi propia sabiduría, de mis propias fuerzas, de mis sentimientos, de mi manera de querer ordenar mi casa, la congregación, los líderes, el servicio. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo venga y tome el control de mí, de mi familia, de mi congregación, de mi hogar, de mi trabajo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Gracias, Padre Santo, porque a través de la Escritura tú nos enseñas y a través de tu Santo Espíritu tú nos redarguyes. Tú nos enseñas, Señor. Tú nos constriñes, tú redarguyes, Padre Santo, nuestros sentimientos, que a veces por medio de los sentimientos hacemos cosas, Señor, que van en contra de ti. Perdónanos, Padre Santo, porque a veces el poco conocimiento que tenemos de tu palabra, eso nos hace sentir que ya podemos dirigir a un grupo de servidores, una congregación, un pueblo, y lo dirigimos mal, Padre. Perdónanos. Perdónanos porque tal vez a veces, Señor, queremos aprovecharnos del lugar que tú nos das para enseñar a nuestra manera, oh Dios, en el nombre de Jesús. Aquí estamos delante de ti pidiéndote, suplicándote, Señor, rogándote que perdones nuestra maldad, que perdones el pecado, que perdones la iniquidad, aún las transgresiones que pueda haber, Señor, en nosotros, que hayamos cruzado los límites, Padre, que te haces triste, que te molestas, oh Dios. En el nombre de Jesús, Padre bendito, te suplico, Señor, que avives el fuego que hay en tus ministros, en tus ancianos, en tus servidores, en nuestras coberturas, Padre. Que sigas dándoles fuerza, sabiduría, don de ciencia, el don de espíritu, Señor, para que podamos saber, podamos manipular por los sentimientos, por el coraje, por la ira, tal vez, por las emociones, oh Dios. En el nombre de Jesús, perdónanos. Perdónanos y haz tu obra. Tienes toda la autoridad, Señor, de hacer con nuestra vida así conforme a tu voluntad. He aquí, Señor, mi vida está en tus manos. Haz tu voluntad, Señor. Todo aquello que me estorbe, todo aquello, Señor, que se interponga, todo aquello que interfiera con cumplir tu propósito, aunque me duela, Señor, quítalo. Aunque me guste, Señor, aunque lo quiera, quítalo, Padre, en el nombre de Jesús. Porque es mejor buscar tu presencia, es mejor buscar tu reino, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, conectados y los que se van a conectar, Padre, quienes van a ver esta enseñanza, que hable, Señor, a sus corazones, así como has hablado al mío, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pedimos por las necesidades, los dolores, Señor, en la columna, por los resfriados, Señor, por aquellas personas que tienen los síntomas del COVID, Padre. Aumenta su fe, Señor, porque para el que cree todo es posible. En el nombre de Jesús, por esas personas, Señor, que tienen un negocio propio, auméntale, Señor, su fe para que sus ventas crezcan. Aumenta, Señor, su deseo también de trabajar para ti. Aumenta el anhelo y el deseo de buscar más comunión cada día contigo, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre bendito, haz tu obra. Tu palabra dice que tú eres un Dios grande en maravillas, grande en hazañas, Señor. Y esas maravillas y esas hazañas declaramos que serán manifiestas en nuestras vidas para que la gente diga, como está escrito, grandes cosas hace el Señor con estos. Grandes cosas hace el Señor con aquellos que le temen y guardan sus mandamientos. Grandes cosas hace el Señor con aquellos que depositan su fe, su esperanza y su confianza en ti. Todo el que invocar el nombre del Señor no será avergonzado. En el nombre de Jesús, Padre bendito, manifiesta tu poder, tu gloria y tu honra en cada uno de nosotros que esperamos en ti, Padre. No nos pagues conforme a nuestros pecados, sino conforme a la multitud de tu misericordia, Señor, de tu benignidad y tu bondad. Manifiesta tu poder, manifiesta tu gloria. Te daremos solamente la gloria a ti. Diremos que fue por ti, por tu mano de poder y por tu bondad, tu misericordia. Gracias te damos, Señor.
Bendice, Señor, a tu pueblo con tu buen espíritu, Señor. Avívalo en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo en este momento, Padre bendito, te suplico que fluya, Señor, fuerza, sanidad, valor, valentía, dominio propio, coraje, Padre bendito, para alcanzar tus promesas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Padre bendito. Amén. Dios le bendiga, iglesia. Gracias por conectarse. Saludos a Leo allá en Tijuana, hermanita Cristina Tobar. Dios le bendiga, el Señor es con usted. Siervo Abelardo, Dios le bendiga. Saludos a su esposa la pastora y a todos esos levitas que usted está levantando. Saludos, hermanita Rocío, bendita de Dios, amor de Dios, Dios te bendiga. Saludos a todos aquellos que nos han de ver. El Señor es con nosotros. Sigamos adelante. Luchemos por no apartarnos de la presencia del Señor. Bendiciones para usted, para su familia. La paz, el gozo y la fe del Señor Jesucristo que mueve montañas sea sobre usted y sobre su familia. Dios le bendiga.